A Perón nunca lo encontraron en el Panama Paper y cuando vivió exilado hasta le tuvieron que prestar dinero. Los derechos adquiridos del gobierno de Perón no los inventó Perón. ¿No existe un asunto súper secreto? Sí. La revolución social venía bregando desde 1870 en el mundo. A Perón lo inventa el hambre, la miseria y el maltrato al trabajador en Argentina. El pueblo argentino inventó a Perón porque Perón hizo realidad sus derechos sociales. También el voto femenino, te guste o no, lo puso Perón, con el impulso de Evita, que a su vez es la banderada de las humildes. Yo sé que a lo mejor te molesta que te diga humildes, pero hay un libro que se llama Biblia y los nombra primero. Si agarrás un libro de historia y no un libro de histeria, te vas a dar cuenta que Alicia Moro de Justo hizo un proyecto de ley, pero quien lo hizo realidad fue Perón. Que todas las leyes y los derechos de los trabajadores fue una lucha de la sociedad argentina. Es una absoluta mentira que las leyes y derechos sociales sean una lucha de la sociedad argentina. Según los libros de historia, todos los viejos partidos políticos argentinos en 1945 hicieron una alianza con Brad, el embajador norteamericano, en la Unión Democrática. Te los voy a recordar. Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Demócrata Progresista, Partido Popular Católico y la Unión de Centros Independientes. Se sumaban Federación Universitaria Argentina, Federación Universitaria de Buenos Aires, Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina, Cámara Argentina de Comercio, Centro de Ingenieros, Asociación de Abogados y Sociedad Argentina de Escritores, y muchos más. Todos contra Perón y los derechos sociales. Lo dicen los libros de historia. Bien, este es el plan momento. Ahora sí, continúe. También encontrarás en los libros de historia que el Partido Comunista, con la firma de Victorio Codevila, reclamó en un informe al Congreso, cito abriendo comillas, la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el caso de que Perón triunfase en las inminentes elecciones. El socialista Nicolás Repetto, conservador José Aguirre Cámara, demócrata progresista Luciano Molinas, el radical Eduardo Laurencena y personalidades de la cultura, Adolfo Bioy Casares, Ulises Petit de Murat, Silvina y Victorio Campo, entre otros, también reclamaban la intervención de las Naciones Unidas en el proceso político argentino. Cito, abro comillas, desgraciadamente la continuada y ciega adhesión a anticuados conceptos de soberanía nacional e interpretación técnica de la doctrina de no intervención motivan que sean trabados los esfuerzos de quienes consideran que una acción colectiva es urgentemente necesaria si realmente deseamos vivir en un mundo pacífico y seguro. O casualidad, estas declaraciones del embajador norteamericano, Braden. Vos criticás al peronismo, pero gracias al peronismo. Otra cita, abro comillas, lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en los tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. 10 de julio de 1839, un tal José de San Martín. En otras palabras, los trabajadores que hicieron el 17 de octubre lucharon por los derechos sociales. Algunos no eran ni esperma de gorila. Que el descanso dominical no es del peronismo, es del gobierno de Roca. Una cosa es cierta, el descanso dominical no lo inventó Perón, pero tampoco lo inventó Roca. Cito, la celebración del domingo cumple la prescripción moral inscripta en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, 1230. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo espíritu y ritmo recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Es decir, el descanso dominical es algo más profundo. Roca en 1905 puso una ley, pero el que la hizo realidad fue Perón. Las vacaciones pagas son de 1933 con Uriburu y la jornada de 8 horas de don Hipólito Yrigoyen, al que le falsificaban los diarios, los correligionarios que se fueron luego a la Unión Democrática. Si abrís un libro de historia, también te vas a enterar que quien reivindica a Yrigoyen es Perón.
La primera ley de jubilaciones, Alvear en 1924, la ley de protección de trabajo, mujeres y niños en 1907, la aportaron los socialistas. La ley de accidentes de trabajo en 1915 San Peña. Pero todo eso se quedó en la letra muerta. El único que las vivificó y agarró un libro de historia fue Perón. En los libros de historia queda en evidencia que los participantes de la Unión Democrática hicieron también el golpe de Estado de la Revolución Libertadora. Juntos promulgaron el 5 de marzo de 1956 la prohibición de la palabra Perón, la marcha peronista, los símbolos del peronismo, vaciaron de conocimientos las universidades, expulsando a todo profesor que entendía se vinculaba con el peronismo. Si no querés agarrar un libro de historia, googlealo. La Revolución Fusiladora suspendió la Constitución de 1949 que había incorporado los derechos humanos de diciembre de 1948, añadiendo los derechos de la ancianidad, del niño, de los trabajadores, de la familia y la cultura, sin tocar los derechos individuales. Y sí, fue Perón. Ese golpe de Estado, la Revolución Fusiladora, formó el 28 de octubre de 1956 una junta consultiva presidida por el almirante Isaac Rojas y los partidos políticos, te nombro algunos. Que por favor no voten más a ningún peronista. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Unión Cívica Radical, Oscar Allende, ¿te suena? Partido Socialista, Alicia Moró de Justo y Alfredo Palacios, designado embajador en Uruguay, es decir, el premio por la participación en el golpe. Partido Demócrata Nacional, Partido Demócrata Progresista, con Julio Argentino Noble, también te sonará, Partido Demócrata Cristiano. La Revolución Cívica Militar de 1956 promulgó el Decreto Ley 10.362 de Ley Marcial. 10.363, reglamentación de la aplicación de la ley marcial. Y un día después, la 10.364, pena de muerte. Leo textual, artículo 1, impónese la pena de muerte por fusilamiento a los siguientes individuos: coronel retirado Alcibiades Cortines, coronel retirado Ricardo Ibaceta, teniente coronel retirado Oscar Cogorno, capitán Dardo Cano, capitán Eloy Caro, teniente primero Jorge Noriega, teniente primero de banda Néstor Marcelo Videla, suboficial principal Miguel Paolini, suboficial principal Ernesto Gareca, sargento Hugo Quiroga, cabo primero músico Miguel Rodríguez. En forma clandestina, los basurales de León Suárez fusilaron al general Valle y otras 17 personas. Esta revolución libertadora llevaba en los aviones la frase «Cristo vence», «Pobre Cristo». Tiraron 2,5 toneladas de bombas en Buenos Aires, matando más de 1.000 personas, más que los ingleses en Malvinas. La juventud maravillosa de la que habló Perón no era precisamente Montoneros. Asesinaron a Rucci y la historia demuestra que Perón se echó de la plaza. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años es a estos estúpidos que gritan. Y que no solo se alzaron contra el gobierno constitucional, el de Isabel, también participaron del golpe de Estado de 1976, que comenzó a planearse en 1974 por la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Cito al secretario de Estado Henry Kissinger: cualquier oportunidad que tengan, necesitarán un poco de apoyo, porque quiero apoyarlos. En 1976, el Ministerio de Economía quedó a cargo del Consejo Empresario Argentino, Secretaría de Ganadería, Sociedad Rural Argentina, el Banco Central, a la Asociación de Bancos Privados Argentinos, designándose a un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. Estado, Programación y Coordinación Económica quedó a cargo de la Cámara Argentina de Comercio y el Ministerio de Educación para el CONICET. Pero si lees y agarras un libro de historia, te vas a enterar que a la señora Isabel Perón ofreció la renuncia el mismo día de la muerte de Perón, en 1974. Y en una reunión con los ministerios, Balbín, la Junta Militar, la CGT, la cúpula del peronismo. ¿Y saben qué pasó? Le dijeron: no, te vamos a bancar. A la señora Isabel, desde el 24 de marzo de 1976, la tuvieron presa 4 años. La torturaron, la vejaron y la difamaron. ¿Dónde estaban los demócratas?
Cuando no les quedó otra que soltarla, fue la única que fue a la sede de la ONU a denunciar el desastre que hacía la Junta Militar. Eso también está en los libros de historia y no lo dice tu relato ni el otro relato.